Perfecto, estamos en el aire. Samantha, Perfecto. o Sam, Ya. ¿cómo Como te... quieras, Sam. Sam. Vale, yo te conozco como Sam. Em, Sam, bienvenida. Estamos aquí para hablar un poquito de experiencia como J1. Y nada, antes de nada, darte mucho las gracias por estar aquí. Y me gustaría que te presentaras un poco para que te conozcan Claro. todos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Qué alegría verte después de tanto tiempo. Sí. Bueno, yo me llamo Samantha, soy ecuatoriana. Yo estudié en Ecuador mi grado, hice Culinary Arts y luego cuando me gradué también hice un MBA en La Roche en Global Hospitality. Ahora, ¿Dónde? ¿En Suiza o en Marbella? ambos, un Sí. semestre en Marbella y un semestre en Suiza, global. Y bueno, ahora vivo en Dubái actualmente y trabajo para una compañía de consultoría de F&B, básicamente, en hospitality todavía. Mm. ¿Cuánto tiempo pasó desde que terminaste los estudios hasta, o sea, hace cuánto tiempo terminaste los estudios? Uy, yo terminé hace 9 años ya. O sea, claro, después mi MBA lo hice hace 3 años casi ya. Ujú. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, fuiste rápido también, ¿no? Como desde que terminaste una carrera fulgurante. Sí, sí, sí. Bueno, y nos interesa mucho saber qué piensas sobre el programa. Tú creo recordar que hiciste 3 J1s, Mm. en concreto, lo de pasar un año aquí en Miami en una cadena como Marriott. ¿Cómo influyó en tu carrera? ¿Cómo hizo que tú ahora mismo estés donde estás? O sea, bueno, yo la verdad es que para mí la J1 fue un hito en mi carrera profesional y también la personal, honestamente. Mirando hacia atrás, yo creo que agradezco a mi yo de 17 años que decidió que era la mejor opción tomar la J1 porque realmente me cambió la vida. Dio un rumbo que gracias a eso estoy donde estoy. O sea, si yo no hubiera hecho la J1, honestamente, muy francamente, no hubiera conseguido los trabajos que he conseguido después de eso, ¿no? Y para mí, como latinoamericana y creo que en general, o sea, como cualquier nacionalidad del mundo que no esté en Estados Unidos, es muy valioso la experiencia que tú ganas ahí y es como bastante valorada por los recruiters. Ahora, Perdona, y ¿tú sientes que cuando veían tu currículum y y veían la experiencia que tenías, las propiedades que trabajaste aquí en Estados Unidos, aunque fuera de prácticas, pues por tu valor a la hora de ser reclutado aumentaba? claro, o sea, sobre todo en mis últimos dos trabajos, que fue Four Seasons y ahora en el consulting agency en el que estoy, les interesó básicamente y específicamente que yo tenía experiencia en Estados Unidos, en un hotel de lujo. Entonces yo creo que la J1 te da acceso a cosas que normalmente no tendrías acceso. O sea, no en todos los países hay las marcas que tú puedes acceder en una J1. Claro. Tampoco hay la clientela que hay en Estados Unidos, que es muy específica. El tipo de servicio que tú das como front office y F&B cambia totalmente de continente a continente. Y el servicio que hay en América, porque como es un público tan grande para tantos hoteles, negocios, les interesa mucho esa experiencia porque es un gran número de personas desde Estados Unidos a todo el mundo. Claro, Entonces, si tú tienes eso, es definitivamente como un advantage, o sea, es para ti nada más que lo que te diferencia de otros candidatos. claro. Porque yo quiero pensar, con mi experiencia también, que cuando tú trabajas para un Four Seasons, para un Mandarin, para un Ritz-Carlton, es como otra escuela, ¿no? Es como tú terminas tus estudios, pero en esos hoteles no solo trabajas, es como a- te enseñan a dar un servicio a otro nivel, ¿no? Y a trabajar a Exacto. otro nivel, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, porque me interesa tu experiencia en Ecuador, ¿no? En España, por ejemplo, hay
hay 2 Four Seasons en Mallorca, acaban de abrir, y en Madrid. Hay 2 Mandarin, uno en Madrid, otro en Barcelona, pero poquitos, ¿no? Hay pocos hoteles Ujú. de este nivel, de estas marcas, ¿no? Con esta referencia. ¿En Ecuador sería parecido o No, no, como latinoamericana, en Ecuador no hay ninguna marca. O sea, no hay ni Four Seasons, ni Ritz-Carlton, ni Mandarin Oriental, nada de lujo. Lo único que hay es Marriott. Entonces, para mí sí era crucial. O sea, yo nunca tuve en mente otra opción que no sea la J1 y la verdad es que mi historia se basa, o sea, mi historia de profesional se basa en la J1 porque hasta ahora el trabajo que yo tengo y lo que yo hago fue por lo que yo aprendí en todos mis J1s. O sea, yo tuve una visión de que dije, ok, yo quiero trabajar para las mejores empresas de hospitalidad del mundo y lo sí, hice. O sea, yo apunté a Disney, yo trabajé en Disney con la J1, como ese fue mi primer internship, un sí, trabajo muy, muy simple cuando tenía 19 años, pero me ayudó un montón. Puse mucha atención al servicio que tenían y eso ha agregado un montón a lo que yo sé ahora. Después estuve 2 años en Galton porque hice 2 J1s sí, cuando terminé mis estudios. Cuando me gradué del grado, hice una. Y luego cuando me gradué del MBA, hice otra. Entonces también es como hay que ser estratégicos de cuántas veces puedes hacer y sacarle el jugo y hacer la mayor cantidad de J1s que tú puedes hacer. claro. Y y yo aprendí en Ritz-Carlton todo sobre el servicio, o sea, estándares, Forbes, el QA, todo lo que me ha ayudado a ser quien soy. Después, gracias a eso, entré a Four Seasons. En Four Seasons me seguí, pues, especializando en estándares y en servicio. Sí, Y ahora en la compañía que yo trabajo, se ha dirigido a eso también porque gané tanta experiencia en hoteles de lujo, es lo que me dio la ventaja competitiva y me contrataron. Y pues ahora estoy involucrada en proyectos de muy alta gama que no hubiera estado involucrada si es que no hubiera tenido esta experiencia. O sea, acabo de volver de 3 meses en Japón. Abrimos un restaurante en Expo 2025, que wow, es la exhibición más importante y más grande del mundo, que pasa cada 5 años. Mi compañía fue contratada por el pabellón de Arabia Saudita y abrimos un restaurante y el café y el restaurante del pabellón. Y ellos es más importante todavía porque ellos son los hosts del siguiente Expo en 2030, en el 2030. Y yo fui la persona que diseñó la secuencia de servicio, que puso los estándares del servicio y entrené al personal. Y ahora por muchos estamos como galardonados como el restaurante número 1 de Expo, que es como wow, o sea, nunca me imaginé que podía llegar a hacer eso, pero es gracias a la felicidades, es experiencia que increíble tuve. eso, en serio. Gracias. Muchísimas felicidades. Sí. Yo, claro, yo lo comparo a veces, ¿no? Con, tú estuviste en front of house y yo siempre he hecho rooms, ¿no? Siempre he hecho rooms division. Y yo lo entiendo como que tú sales de la escuela y tienes dos opciones, ¿no? Un recepcionista puede ser alguien que se encarga de dar llaves, pasar tarjetas de crédito y ejecutar de forma transaccional. Una vez que cambia, una vez que trabaja en este tipo de hoteles, aprende sobre la psicología, el cómo anticiparse a las necesidades, cómo satisfacer necesidades que el huésped no sabe que, cómo elevar. Ujú. O sea, se abre, es como un trabajo diferente, ¿no? Me imagino que en tu caso de estudiar culinary arts, de estudiar cocina, a lo que estás haciendo ahora es que es otro trabajo completamente diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver si no hubieras tomado este camino, ¿no? Sí, 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 o sea, totalmente. Y la J1 ha sido tan crucial que cuando terminé la primera J1 que hice con el Ritz-Carlton, que fue en realidad en la cocina, cuando volví a Ecuador, vieron este hotel que ni siquiera existe en Ecuador y me contrataron enseguida como su chef y yo tenía solo 22 años. O sea, y desde los 22 años yo ya tuve la oportunidad de en mi propio país manejar como un equipo de 20 personas. Eh, Wow, y ahí era el club privado más importante de Ecuador. Y ahí pues entendí que me gustaba mucho el front of the house. claro, Eh, y pues ahí tomé la decisión de que quería cambiarme como más a sala. claro, claro. Entonces ahí, bueno, decidí de estudiar el MBA y cuando me gradué, o sea, fue igual.
seguro que la J1. Yo no busqué ningún internship en ningún otro lugar. O sea, fue directo a la J1. Y otra cosa que te agrega valor en la J1 no es simplemente hacer la J1, sino que todo el proceso de estar involucrado en ese ambiente hace que conozcas personas Claro, profesionales que están ahí, que hagas amigos que también están en lo mismo. Y gracias a esas conexiones que yo hice, pude volver al mismo hotel, pero cuando yo volví ya no como cocina, sino como... Y aparte de eso, yo estaba muy interesada en el programa que se llama Management in Training, que en Estados Unidos para los J1 en realidad no existía en esa época. O sea, nadie tenía ese programa y yo como tenía los contactos en el hotel y me llevaba muy bien con el chef, que hasta ahora le agradezco tanto, él pidió que me diseñen a mí un programa especial como parecido, como en realidad un Manager in Training Program sí, en F&B. Y entonces, gracias a esa conexión, yo pude volver al mismo hotel y hacer un programa que realmente no existía todavía. claro. Entonces, y eso también, o sea, me ayudó un montón porque tuve exposición a ser manager. O sea, yo cuando estuve literalmente manager después de haberme graduado directamente del MBA. Y eso fue increíble. Que a veces lo hablamos, ¿no? Entre compañeros. Depende en qué hotel estés, tienes la opción de hacer un network, ¿no? De hacer una red de contactos que sea normal o que sea de personas del entorno, o un hotel donde no paran de entrar y salir profesionales de primer nivel de todo el mundo, que con que estés una dos, después vas a conocer personas en todo el mundo, en todas las propiedades que te van a abrir puertas, ¿no? Que Sí. es otro activo, ¿no? Y una preguntita, porque estamos entrando en los 15 minutos, que es lo que nos decidió. Eh, Financieramente, tú vienes aquí a Estados Unidos, vienes en el J1. ¿Cómo fue tu día a día aquí? ¿Lo pudiste con el pago? ¿Cómo encontraste las fórmulas para poder estar aquí? ¿Podías salir? ¿Cómo era así tu situación más o menos? La verdad es que hay muchas maneras. Yo tuve una experiencia maravillosa, o sea, yo disfruté, yo viajé, ahorrar y luego al final del programa viajar porque tú ¿Pudiste tienes ahorrar? 30 días hoy. Sí, 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 o sea, sí, porque yo con eso me fui de viaje después al final. Y claro, o sea, depende de cómo quieres vivir, ¿no? Pero Sí, yo en general, a mí me gusta salir, me encanta probar cosas nuevas de comida, claro, soy muy amiguera, entonces yo siempre estaba saliendo y nunca tuve problemas, o sea, sí hay que obviamente medir y saber claro, cómo gastar, porque a J1 vienes de afuera y hay costos que tienes que cubrir que normalmente si vivieras ahí no, como la mudanza y todo, ¿no? Pero vale la pena, o sea, es una inversión, realmente es una inversión qué que bueno, te trae un montón de frutos y que fue la mejor decisión que pude tomar, la verdad. qué bueno. Y por último, que me da mucha pena, porque esto es súper interesante lo que nos estás contando. ¿Algún consejito a alguien que esté en su casa y diga, no sé qué hacer con mis prácticas, no sé si quedarme aquí cerca, no sé si hacer la aventura, no estoy seguro? Un consejito que le darías a las personas, a los estudiantes. Bueno, yo directamente digo, hazlo. Hazlo con miedo si quieres, pero hazlo. O sea, sal de tu zona de confort, sal. O sea, no te quedes en tu círculo, en tu mismo país, en tu mismo continente, en tu misma área. No, porque a la final la J1 te abre las posibilidades, no solamente profesional, sino personal, como mentalidad. Estás expuesto a tantas culturas distintas que aprendes a trabajar en distintos eh, environments, o sea, cambia tu ser, o sea, no es solamente de trabajo, sino como te evolucionas como persona y profesional. Entonces, si estás indeciso o indecisa, mi consejo honesto es lánzate, hazlo, no dudes, Qué hazlo. bueno. Perfecto. Pues Sam, ha sido cortito, pero ha sido estupendo. Me ha encantado y nos ha dado una información súper valiosa. Yo creo que aparte de todo eres una gran profesional. Yo tuve la suerte de conocerte Ay, y bueno, gracias. aunque la J1 aporte, pero indudablemente también la materia prima, que eres una profesional como la copa de un pino. Gracias.
y que tienes mucha suerte en Dubái de tenerte allí y seguro que lo mejor está por llegar. Aunque estés ya ahí arriba, pues vas a ir rompiendo techos y bueno, eres un ejemplo a seguir Muchas también, gracias. por supuesto. Ah, Así que nada, te agradezco mil y nos vemos pronto. igual, muchísimas gracias. Suerte, en este nuevo proyecto y, bueno, saludos para todos. Chao. Ay, sí.